que han tenido lugar en Nicaragua desde el 2018. Sigo descorazonada ante la falta de acción para prevenir estas violaciones y ante ese alejamiento continuado por parte del Gobierno de los derechos humanos, el Estado de Derecho y otros principios democráticos básicos. Los líderes indígenas, los líderes políticos, los miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos y otras personas, como los periodistas, han sido objeto de ataque sistemático por parte del Gobierno por expresar opiniones distintas. Muchos están en el exilio sin posibilidad de volver. Los que permanecen en Nicaragua viven bajo una amenaza constante o encaran graves violaciones de derechos humanos. La impunidad es la norma. El Gobierno sigue persiguiendo a aquellos que presentan una opinión alternativa entre la esfera pública y a extender el control político sobre la costa caribeña en Nicaragua. Y en el marco de este contexto, las autoridades, el 3 de octubre, cancelaron la personalidad jurídica de Yatama, el partido político afrodescendiente indígena principal del país. Además, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de libertad sin orden de arresto ni un proceso debido. Nos preocupa la salud y la integridad física de uno de ellos, un varón de 71 años, cuya suerte y paradero sigue desconocido desde que fuera detenido el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que equivale casi a una desaparición forzada. El otro miembro de la Asamblea de Yatama fue sentenciado a 8 años de cárcel el 13 de diciembre por menoscabar la integridad nacional y por propagar falsas noticias, en unos procedimientos desprovistos de garantías judiciales. Tras estas detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante. Estas medidas son de suma preocupación en el contexto de las próximas elecciones regionales en la costa del Caribe previstas en marzo de 2024. Además, desde agosto de 2023, se han celebrado 69 consultas con 5.550 personas que representan a 23 territorios indígenas. Consultas que se celebraron durante 6 semanas para obtener su consentimiento del proyecto Bioclima fundado por el Fondo Verde para el Clima. Preocupa a nuestra oficina la falta de acceso a información suficiente sobre el proyecto y sus riesgos y sobre una presión indebida que se haya ejercido sobre los pueblos indígenas para obtener su consentimiento sin que se les haya dado tiempo suficiente para deliberar, teniendo en cuenta que estas consultas se organizaron ante la presencia de policías armados. Este tipo de consultas deben celebrarse en pleno cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos, lo cual incluye el consentimiento libre y previo informado. Lamentablemente, sigue las restricciones sobre el espacio cívico. Vemos casos reiterados de detención arbitraria de aquellos que ejercen sus libertades fundamentales. 17 mujeres y 54 hombres, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente según fuentes de la sociedad civil. Al parecer, se organizan juicios penales sin la presencia física del acusado, que participa únicamente por videollamada y sin asistencia letrada. Nuestra oficina ha documentado informes de tortura en situación de detención e información sobre amenazas contra prisioneros y sus familiares para que no denuncien las condiciones de detención. Ilustra este entorno o este contexto coercitivo el caso de una mujer que fue detenida en abril pasado simplemente por imprimir una camiseta con el lema «Viva Nicaragua Libre». Se la privó durante 2 meses de su derecho a la visita familiar y ahora solo puede recibir la visita de sus niños de 1 año y 8 años una vez al mes durante 45 minutos. Ambos tienen que viajar 4 horas para llegar a la prisión La Esperanza. También hemos documentado la detención arbitraria de 4 personas, incluidos 3 estudiantes que manifestaron pacíficamente por el cierre de la Universidad de América Central. Fueron acusados de delitos relacionados con las drogas en noviembre pasado en un juicio que no contó con garantías procesales. Además, un hombre de 70 años que criticó verbalmente al gobierno en su tienda fue detenido y desapareció forzadamente durante 1 mes. Y un académico que criticó al gobierno en su cuenta
social también fue detenido a finales de noviembre y sigue desaparecido. La persecución contra la Iglesia Católica también persiste. Las limitaciones a la libertad de religión que imponen las autoridades son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. Se informa a nuestra oficina de la prohibición de varias misas católicas, incluido en el Día de Todos los Santos. Si bien acogemos con beneplácito la puesta en libertad de 12 sacerdotes católicos en octubre de 2023, han tenido que ser transferidos a la Santa Sede como parte de un acuerdo entre las autoridades y el Vaticano para su puesta en libertad. Entre tanto, el obispo Álvarez sigue detenido en la prisión La Modelo y pese a la información reciente facilitada por el Gobierno sobre su situación, las condiciones de reclusión vulneran las normas internacionales. Sigue estando sometido a un confinamiento en solitario prolongado con visitas de la familia esporádicas. Está privado de alimentación suficiente, atención médica o material de lectura. La denegación de entrada a Nicaragua de ciudadanos que el Gobierno estima son disidentes políticos y de sus familiares. Hemos documentado 30 casos desde junio. Ha conducido en numerosas ocasiones a la separación forzada de los niños de sus padres. Seguimos documentando violaciones contra nicaragüenses privados de su nacionalidad y de su propiedad, incluidos 5 embargos de bienes desde septiembre. Estas confiscaciones, por ejemplo, de ahorros vitales, han sumido a muchos en una situación económica muy difícil, muy precaria en terceros países. La destitución o la presunta destitución arbitraria del presidente de la Corte Suprema y de cientos de funcionarios del sistema judicial ilustra nuevamente la preocupación que se ha planteado en informes anteriores en cuanto al sistema judicial, que ha sido controlado por el Ejecutivo desde hace mucho tiempo y mediante nombramientos y destituciones arbitrarias. Pese a la solicitud del Consejo, el Gobierno se niega a colaborar con nuestra oficina y con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. En particular, en octubre, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó los informes combinados del 7º al 10º, la representante de Nicaragua compareció brevemente ante el comité utilizando un lenguaje muy inapropiado sobre el presunto intento de desacreditar al Gobierno. Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, aumenta el sufrimiento de la población y desencadena el éxodo de los jóvenes y menoscaba el futuro de las instituciones públicas democráticas. Exhorto a Nicaragua a echarse atrás y a introducir un verdadero cambio fundamental en interés de la población que se base en los derechos humanos. Hay esperanza. Los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio siguen trabajando para construir un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Para concluir, recordar al Gobierno que se ha comprometido reiteradamente ante la comunidad internacional de respetar los principios y fines de las Naciones Unidas, que incluyen la promoción y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos. Insto nuevamente al Gobierno a aceptar nuestra oferta de un verdadero diálogo y asistencia técnica para superar la crisis de los derechos humanos en las que se ha sumido Nicaragua desde 2018. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias a la alta comisionada adjunta por su declaración. Con arreglo a la práctica acostumbrada, escucharemos en primer lugar a la delegación del país concernido. Tiene la palabra Su Excelencia la señora Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua, para un mensaje por vídeo. Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Señoras y señores representantes de los Estados miembros, apreciados representantes de organizaciones internacionales y observadores. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua manifiesta una vez más y con firmeza su total rechazo a este tipo de mecanismos e informes que, lejos de representar un verdadero interés y defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, constituyen una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las familias nicaragüenses, así como de nuestra soberanía. Una vez más, estamos siendo testigos de cómo este organismo que ahora usted dirige manipulan estas actualizaciones con la única finalidad de cumplir con los esquemas de dominación e injerencismo
de los países imperialistas que no ceden en su afán de querer someter a nuestro país a sus designios. Por ello, manifestamos nuestra total inadmisión, rechazo y absoluto desconocimiento a resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio que intentan sanciones y bloqueos en detrimento a los principios elementales de los derechos humanos, al derecho internacional y a la naturaleza de las relaciones respetuosas que deben existir entre los Estados. Señor Belek, es nuestro deber recordarle que estas actualizaciones son totalmente unilaterales, subjetivas y parcializadas, no reflejando la realidad de los derechos humanos en nuestro país y de los significativos e importantes avances alcanzados en la garantía de derechos como la salud, educación, vivienda, recreación y otros necesarios para tener una vida digna, segura y en paz. Exigimos respeto para nuestro pueblo, nuestra soberanía y nuestro modelo político, económico y social, porque a nuestro gobierno le corresponde asegurar con optimismo y con toda adversidad el derecho fundamental de las familias nicaragüenses a vivir con bienestar desde la dignidad, la soberanía y la autodeterminación por el bien común, implementando políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud, la educación y en general el bienestar de todo el pueblo para seguir garantizando soberanía, autodeterminación, paz y derechos humanos. Gracias. Agradezco a Su Excelencia su declaración, Excelencias. Colegas, a continuación quisiera dar la palabra a las delegaciones para que formulen preguntas y hagan comentarios sobre el informe oral pronunciado por la alta comisionada adjunta. Antes de dar la palabra a las delegaciones interesadas, permítame recordarles que el tiempo de palabra es de 1 minuto 30 segundos para todos. El sistema de inscripción en línea estuvo abierto del lunes 11 de diciembre a las 3 de la tarde hasta el viernes 15 de diciembre a las 3 de la tarde. Cerraremos la lista de oradores en 15 minutos. A continuación doy la palabra a la Unión Europea. Gracias, vicepresidente. Damos las gracias a la alta comisionada adjunta por esta actualización que muestra que la situación en Nicaragua sigue siendo muy preocupante. Condenamos categóricamente las medidas de represión contra opositores políticos, medios independientes, estudiantes, la sociedad civil, académicos, el clero y defensores de derechos humanos. Seguimos preocupados por el cierre del espacio cívico, la fragilidad del Estado de Derecho, el retroceso de la libertad académica y del derecho a la educación. La detención arbitraria, desplazamiento forzado, medidas de exilio, privación en la ciudadanía que genera apatría y numerosos casos de agresión contra las mujeres que defienden los derechos humanos son fuente adicional de preocupación. Asimismo, instamos a las autoridades a prevenir de manera efectiva y combatir los actos de violencia y abusos contra pueblos indígenas y personas que pertenecen a las comunidades afrodescendientes, así como a sus representantes. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades para que respeten sus compromisos internacionales, pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y cooperen realmente con todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el ACNUD. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el pueblo nicaragüense y nuestro apoyo a una solución a la crisis política en curso mediante un verdadero diálogo entre las autoridades y la oposición, con la involucración de la sociedad civil y todos los actores interesados pertinentes. Alta comisionada, ¿qué recomienda usted de cara a las elecciones regionales que tendrán lugar en marzo de 2024? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bélgica en nombre de un grupo de países. Señor vicepresidente, pronuncio esta declaración en nombre de los 3 países del Benelux. Agradecemos a la alta comisionada adjunta por sus esfuerzos constantes para rendir informes sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Los miembros de la Iglesia Católica son objeto de acoso sistemático que vulnera el derecho a la libertad de religión o de credo. Más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro se han visto privadas de su personalidad jurídica, lo cual impacta gravemente al derecho a la libertad de asociación. Por lo menos 7.000 mujeres defensoras de derechos humanos han sido víctimas de un acto de agresión
por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Numerosos periodistas, opositores políticos se ven obligados a exiliarse, están privados arbitrariamente de su nacionalidad y sus bienes. Y los pueblos indígenas son objeto cada vez más de violencia y de represión. Instamos a las autoridades de Nicaragua a poner fin inmediatamente a estas violaciones de derechos humanos, a restaurar la democracia y la independencia del sistema judicial y a volver a cooperar con la comunidad internacional, lo cual incluye la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la participación en los exámenes periódicos de los órganos de Tratado de Naciones Unidas. Asimismo, pedimos la puesta en libertad inmediata y rehabilitación de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. Alta Comisionada Adjunta, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar más a los nicaragüenses que viven en el exilio, en particular a los pueblos indígenas? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Costa Rica en nombre de un grupo de países. Señor presidente, en nombre del Grupo Núcleo sobre Nicaragua, Costa Rica agradece el Alto Comisionado Adjunta por su actualización oral. A pesar de nuestros esfuerzos y de los repetidos llamamientos a las autoridades de Nicaragua para que cooperen, todavía tenemos que ser testigos de demostraciones creíbles de medidas para abordar el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho y para respetar plenamente sus obligaciones de derechos humanos. Recientemente las autoridades nicaragüenses se negaron a dialogar con el Comité de la CEDAW y respetando una vez más sus propios compromisos internacionales adquiridos en pleno ejercicio de soberanía. La retirada de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos en noviembre pasado es otro ejemplo del intento del gobierno de batir el escrutinio. El flujo constante de informes sobre la escalada de la represión y la restricción del espacio cívico, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los derechos de propiedad y de seguridad social, la tortura y el deterioro de la situación de las mujeres, el clero, los estudiantes y profesores, los trabajadores de los medios de comunicación, empresarios, pueblos indígenas y afrodescendientes han sido una triste constante durante más de 5 años. Ante la crisis actual, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua. No están siendo olvidados. El obispo Rolando Álvarez, el líder misquito Brooklyn Rivera, la empresaria Karen Celebretti y otras víctimas de violaciones de derechos humanos exigen y merecen justicia y rendición de cuentas. Encomiamos y seguimos apoyando el trabajo de la oficina y los mecanismos de este Consejo y una vez más instamos a las autoridades nicaragüenses a cooperar plenamente con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Chile. Señor vicepresidente, agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado por el seguimiento de la situación en Nicaragua. Su labor es fundamental en un contexto en que el deterioro de los derechos humanos sigue profundizándose y el régimen de Ortega y Murillo continúa su aislamiento de la comunidad internacional. Durante más de 5 años, el pueblo nicaragüense ha sido víctima del desmantelamiento del Estado de Derecho y el sofocamiento del espacio cívico. El propio Alto Comisionado, órganos de tratados, titulares de mandatos de procedimientos especiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre la vulneración generalizada de las libertades fundamentales y la persecución de la disidencia. Ejemplo de lo anterior ha sido el uso sistemático de la detención arbitraria, la privación de la nacionalidad, el exilio forzado, la cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, la proscripción de órdenes religiosas, el cierre de universidades, el uso excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes y la confiscación de bienes, entre otras. Señor vicepresidente, seguimos extremadamente preocupados por la crisis en Nicaragua y la resistencia de sus autoridades a dar pasos hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Por ello, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense y reforzamos el llamado a la comunidad internacional para no cejar en el monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que tienen lugar en Nicaragua. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Francia.
Gracias, señor vicepresidente. Alta comisionada adjunta, muchas gracias por su informe oral. Compartimos sus preocupaciones ante el deterioro generalizado de la situación de derechos humanos en Nicaragua, un país vinculado por los compromisos internacionales que ha asumido firmando y ratificando pactos y tratados. Vemos la represión brutal desde 2018. Toda libertad de expresión, de reunión, de religión es reprimida. La sociedad civil está desapareciendo bajo el efecto de una espiral de represión. Más de 3.000 organizaciones han sido disueltas arbitrariamente. La Cruz Roja, universidades, incluso la Academia del Idioma. Los defensores de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, militantes, escritores, periodistas, académicos, religiosos, abogados son acosados, no pueden actuar. Condenamos la expulsión de más de 300 opositores y miembros de la sociedad civil, privados de su nacionalidad, condenados al exilio y a la apatridia, privados de derechos civiles, se han confiscado sus bienes. Esto vulnera el derecho internacional. Pedimos que se pongan en libertad los presos políticos. Condenamos las condiciones de su detención, que equivale a trato inhumano. Al igual que el CEDAW nos comparte la violencia de género, incluida contra niñas, las condenamos. Instamos a las autoridades de Nicaragua a cooperar con el Alto Comisionado y el conjunto de mecanismos de derechos humanos. Una época en que Nicaragua encarnaba la promesa de la libertad y emancipación. Así que corresponde únicamente a las autoridades que vuelvan esos tiempos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la distinguida delegación de la República Popular Democrática de Corea. Señor vicepresidente, nuestra delegación estima que las cuestiones de derechos humanos deben abordarse de manera que promueven la cooperación internacional y el diálogo constructivo de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta la situación histórica, política, las particularidades de cada país. Un enfoque sesgado y político es contraproducente, menoscaba el diálogo y la cooperación y no promueve y protege los derechos humanos. El Consejo y el ACNUD deberían respetar los principios de la soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y los principios que guían su trabajo: la imparcialidad, objetividad, no politización, no selectividad, diálogo constructivo y cooperación, y deben abstenerse de tomar medidas con intereses políticos que conduzcan a la polarización en el Consejo. Reiteramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el gobierno nicaragüense en sus esfuerzos para preservar la estabilidad nacional y la reconciliación y garantizar sus instituciones democráticas mediante el diálogo y la cooperación con todos los actores relevantes. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Gracias, señor vicepresidente. Un clima de represión prevalece en Nicaragua. El uso sistemático a manos de las autoridades de Nicaragua de la amenaza y la coerción, la detención arbitraria, el encarcelamiento, el exilio forzado, la privación de la nacionalidad de los opositores es algo demasiado frecuente. La ausencia de un sistema judicial independiente, la promulgación de leyes para acallar a las personas ha generado una mayor erosión de la libertad de expresión y asociación. Es más, la decisión injustificada del 10 de mayo de 2023 de la Asamblea Nacional de cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de la Cruz Roja Nicaragua y confiscar sus bienes es algo que lamentamos sobremanera. Esto forma parte de una serie de acciones coordinadas por las autoridades contra las organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas. Más de 3.000 instituciones han sido cerradas desde el 2018. Seguiremos utilizando nuestra voz en instituciones multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos para condenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades nicaragüenses y apoyaremos la labor del grupo de expertos sobre Nicaragua. Alta comisionada adjunta, quisiéramos saber qué más se puede hacer para obtener la puesta en libertad de todos los presos políticos y la restauración de los derechos civiles y políticos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Ecuador.
Gracias, señor vicepresidente. Agradecemos a la alta comisionada adjunta por la actualización. Ecuador reitera su preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Lamenta la ausencia de cooperación del país con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Preocupa los reportes de detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, restricciones al espacio cívico, persecución a personas críticas al gobierno, cierre de universidades y el incremento de la violencia en los territorios de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La rendición de cuentas y el acceso a una justicia independiente son esenciales. Los marcos normativos de Nicaragua deben cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos. Es fundamental que en Nicaragua se restablezca el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como se habilite un espacio cívico pluralista que garantice las libertades de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Ecuador insta a cooperar con los órganos de tratados, la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos de este Consejo e implementar sus recomendaciones. Finalmente, reitera el llamado para que Nicaragua tenga lugar un diálogo nacional con todos los actores, a fin de que se establezcan condiciones propicias para el retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Muchas gracias. Gracias a usted. Doy la palabra a la distinguida representación de Belarus. Presidente, agradecemos a la doctora Wendy Morales, fiscal general, la presentación de la posición del gobierno. Celebramos las medidas del gobierno sandinista para garantizar la justicia, la paz y el desarrollo en el país. Creemos que tiene que haber una interacción pacífica con las autoridades de Nicaragua. Solamente así va a haber un diálogo constructivo y verdaderos resultados en el terreno. Quisiéramos dejar esa práctica de politización y dobles raseros contra Nicaragua y otros países en el desarrollo. Los derechos de Nicaragua se han vulnerado por las sanciones indebidas de otros países que ejercen presión contra ese país. Deberíamos dar un mandato a la ACNUD para que se ocupara del problema y se cancelaran las sanciones. Los mecanismos del Consejo hacen campañas de desinformación contra Nicaragua, ingieren en sus asuntos internos como gobierno democrático y dañan su imagen a nivel internacional. Gracias. Gracias. Doy la palabra a la distinguida representación de la República Islámica del Irán. Gracias a usted, vicepresidente. La promoción y protección de los derechos humanos tiene que ser algo endógeno, estar arraigado en la dinámica genuina, orgánica interna de cada sociedad y no debe haber intervenciones no constructivas ni injerencia por fuerzas y actores externos. Creemos que no se puede progresar en derechos humanos con actividades e iniciativas que involucren una injerencia en los asuntos internos de los países. Los derechos humanos no deben ser una herramienta para ejercer presión contra países o grupos específicos. Las funciones e iniciativas del Consejo y de la ACNUD a la hora de atender los derechos humanos de los países debe basarse en la cooperación, el diálogo, la no injerencia en los asuntos internos de los países y en la no selectividad. Asimismo, se debe evitar los dobles raseros, la manipulación política de ciertos países como parte de su estrategia colonial y sus intentos por instigar acciones contra el sur del planeta en el Consejo no harán más que empeorar los enfrentamientos y la politización en el Consejo, y es algo que todos deben contrarrestar. Señor presidente, nuestro país encomia los esfuerzos de Nicaragua para salvaguardar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y sus libertades contra cualquier impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales y otras presiones externas injustas, al igual que la injerencia. Asimismo, valoramos su determinación para tomar medidas efectivas que promuevan y protejan los derechos humanos del pueblo, sobre todo sus derechos económicos, sociales y culturales. Gracias. Gracias. Doy la palabra a la distinguida representación de Australia. Gracias, vicepresidente. Agradecemos a la alta comisionada adjunta su presentación oral.
El deterioro continuo de los derechos humanos en Nicaragua y el hecho de que el gobierno no logre atender las preocupaciones de la comunidad internacional son algo decepcionante. Han incumplido su obligación de hacer cumplir los derechos y libertades de su pueblo. Nos preocupan las restricciones y actos contra las fuerzas y voces de la oposición, al igual que las ONG y otros grupos. Todo eso tiene un efecto escalofriante. También vemos con preocupación medidas recientes que han erosionado la independencia de la judicatura. Compartimos las preocupaciones del ACNUD sobre el cierre de instituciones educativas, con lo cual se limita el derecho a la educación, a la libertad de la información y se ingiere contra el derecho a la libertad de expresión y la libertad académica. No nos gusta que no quieran cooperar con los organismos internacionales para hablar de los informes sobre las restricciones que se imponen a los nicaragüenses. Sobre todo nos preocupa que el gobierno imponga barreras a la participación de los oponentes políticos. Incluso los han llegado a convertir en apátridas. Tienen que cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y deben cesar ya mismo sus restricciones contra los opositores y los grupos de la sociedad civil. Gracias. Gracias, dice el vicepresidente. Les informo que cerró la lista de oradores. Doy la palabra a la distinguida representación de la China. Muchas gracias. China respeta la soberanía, independencia y soberanía territorial de Nicaragua y el derecho de su pueblo a determinar de manera independiente su propio futuro. Encomiamos al gobierno por todos los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos. En los últimos años, el Consejo, en repetidas ocasiones, ha renovado ese mandato específico para el país sin tener en cuenta las preocupaciones de Nicaragua. Eso no ha ayudado a mejorar la situación de derechos humanos en el país. Al contrario, ha significado un enorme desperdicio de recursos, ha disminuido la eficacia del Consejo y ha empeorado el ambiente de polarización y enfrentamientos. No debemos generar esta oposición en este órgano. En el último aniversario de la Declaración Universal se habló de cómo promover los derechos y los diálogos. Entonces, esperamos que se ayude al pueblo de ese país a su desarrollo económico y que se les permita cumplir con sus deseos y que cesen las acusaciones de violaciones de derechos humanos y, al contrario, que se detenga la violación de sus derechos mediante la imposición de sanciones. Gracias. Tiene la palabra el Perú. El Perú agradece a la alta comisionada adjunta por la actualización oral sobre Nicaragua y reiteramos nuestra preocupación por el sostenido deterioro de la situación de los derechos humanos que detalla. Nuevamente recibimos información sobre restricciones al espacio cívico y actos de hostigamiento, intimidación y persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Iglesia y personas consideradas opositores políticos. Preocupan especialmente los informes sobre el incremento de los casos de desapariciones forzadas de corta duración. Es fundamental también abordar el impacto de la situación sobre el disfrute de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las personas que sufren violencia sexual y basada en el género. Nos alarma la inédita falta de cooperación y de diálogo con los órganos de tratados. Exhortamos a Nicaragua a cooperar plenamente y de buena fe con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Sistema Universal y Regional de Protección. Vicepresidente, el Perú apoyará todos los esfuerzos destinados a restablecer el diálogo y el entendimiento entre los nicaragüenses para el logro de una solución pacífica y sostenible a la crisis y para restaurar el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Nicaragua. Gracias. Thank you. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la distinguida representación de Argentina.
Presidente, la Argentina agradece la actualización oral de la alta comisionada adjunta y quisiera aprovechar esta oportunidad para informar que se reincorporará al core group de la resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. La Argentina no aceptará que se invoquen la soberanía, consideraciones de desarrollo ni las sanciones económicas como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria. Volvemos a reiterar nuestra profunda preocupación por la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua, que continúa deteriorándose desde abril de 2018 conforme lo documentan los sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado. Detenciones arbitrarias sin las debidas garantías procesales, como las del obispo Rolando Álvarez, torturas y malos tratos en prisión, deportación, privación arbitraria de la nacionalidad y prohibición de que los nicaragüenses regresen a su propio país, sistema de justicia que carece de toda independencia, por solo mencionar algunas cuestiones. Una vez más, instamos a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a restablecer los derechos de las personas privadas de su nacionalidad. Y una vez más, también instamos a Nicaragua a cooperar plenamente y permitir el acceso al país de la Oficina del Alto Comisionado, los mecanismos de este Consejo, incluido el grupo de expertos y los órganos de tratados, para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos y ayudar al país a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Nueva Zelanda. Gracias. Agradecemos la actualización de la alta comisionada adjunta. Nos unimos a los que han expresado alarma por el deterioro continuo de los derechos humanos y las restricciones para la expresión democrática en Nicaragua. Estamos sumamente preocupados por la erosión continuada de los derechos humanos, lo cual incluye cada vez más prisioneros políticos, alegaciones de tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y la represión de los grupos de la sociedad civil. Todo esto ha sucedido por leyes que restringen indebidamente el derecho a la participación política y la libertad de expresión. A Nueva Zelanda también le preocupa que hace poco se haya despedido a muchísimos empleados de la judicatura nicaragüense y que se haya utilizado el sistema de justicia penal como herramienta de represión contra personas consideradas disidentes u oponentes. También nos preocupa que sigan irrespetando sus obligaciones internacionales de derechos humanos, sobre todo porque no interactúen como se debe con los órganos internacionales cuyo mandato es hacer vigilancia de los derechos humanos. Exhortamos a Nicaragua a tener en cuenta las recomendaciones de la antigua alta comisionada en su informe 2022. Alto comisionado, quisiéramos saber qué opina sobre cómo la oposición democrática y defensores de derechos humanos pueden tener protección contra una mayor persecución en Nicaragua. Gracias. Tiene la palabra Estados Unidos. Gracias a usted, vicepresidente y alta comisionada adjunta, por su panorama general de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Seguimos exhortando al gobierno a que coopere con los mecanismos de derechos humanos, sobre todo el ACNUD. Condenamos enérgicamente los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega y seguimos pidiendo la liberación inmediata e incondicional del obispo Rolando Álvarez y todos los detenidos injustamente por ejercer sus derechos humanos. El gobierno ataca instituciones religiosas, ONGs y universidades. Eso es deplorable. También estamos pasmados porque de manera injusta se ha revocado la ciudadanía de oponentes políticos, activistas de la sociedad civil, estudiantes y líderes religiosos. Estamos comprometidos a colaborar con la comunidad internacional para restablecer la democracia y el respeto por los derechos humanos en Nicaragua, sobre todo ahora que se cumple el aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señora Alta Comisionada Adjunta, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para atender el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua? Gracias. Gracias. La distinguida representación de Cuba tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. La realización de esta reunión, así como todas las acciones injerencistas del Consejo de Derechos Humanos contra Nicaragua, no cuentan con el consentimiento del país concernido. Cuba ha rechazado estas prácticas reiteradamente. Agradecemos la presentación clara de la compañera Wendy Morales esta tarde. Ratificamos nuestro apoyo incondicional al gobierno sandinista y al pueblo de Nicaragua en sus legítimos propósitos de justicia, bienestar y emancipación social.
Rechazamos la politización y utilización de los mecanismos de ONU para manipular la situación interna en Nicaragua, dañar su imagen internacional y desplegar continuas acciones políticas hostiles en su contra. Las Naciones Unidas deberían exigir enérgicamente al gobierno de los Estados Unidos y sus aliados la eliminación inmediata de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Nicaragua, que tienen una incidencia negativa directa en la población y afectan el progreso económico y social de este país en desarrollo. Reconocemos los avances del gobierno sandinista para preservar la paz, el Estado de Derecho, la democracia, la soberanía, la unidad nacional y los logros socioeconómicos. Muchas gracias. Thank you. Gracias a usted. Tiene la palabra la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentamos esta nueva actualización oral contra Nicaragua, mandatada por una resolución injerencista y politizada de este Consejo, que instrumentaliza los derechos humanos en favor de agendas ocultas contra este hermano país. Nicaragua padece el asedio permanente de los Estados Unidos y sus aliados, con cruentas e ilegales medidas coercitivas unilaterales contra su pueblo, impuestas con el mayor cinismo en nombre de los derechos humanos. Exigimos el cese inmediato de estas MCU. Valoramos, por otro lado, la determinación de su gobierno para proteger los derechos humanos de su pueblo, con avances en los disfrutes de los derechos económicos, sociales y culturales, y con logros en materia de seguridad e igualdad de género. Señor presidente, Nicaragua, que es una nación pacífica y apegada al derecho internacional, reclama el respeto a su soberanía y a la no injerencia en sus asuntos internos. Venezuela se opone a la manipulación del discurso de los derechos humanos para condenar a Nicaragua por razones meramente políticas. Los países que amamos la paz y respetamos la soberanía y autodeterminación de los pueblos debemos continuar apoyando a Nicaragua mediante el diálogo respetuoso y la cooperación en el ámbito de los derechos humanos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su firme apoyo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la distinguida representación de Sri Lanka. Gracias, vicepresidente. Sri Lanka se opone a iniciativas específicas para un país que no cuente con el consentimiento del país interesado. Las medidas sin el consentimiento del país en cuestión son contraproducentes y no aportan progresos reales en el terreno. La labor del Consejo de Derechos Humanos debe regirse por los principios de universalidad, imparcialidad y no selectividad, tal y como dice la resolución de la Asamblea General 6251 y el paquete de consolidación institucional. Este tipo de iniciativas y resoluciones contra Nicaragua se adoptaron sin el consentimiento del pueblo. Nosotros esperamos que se tenga en cuenta que el gobierno ha puesto en práctica políticas en pos del desarrollo de su pueblo y para cumplir con los ODS. Pedimos apoyo de la comunidad internacional para que se respete su independencia y la soberanía de su pueblo y esperamos que haya un diálogo constructivo con respeto y cooperación hacia los esfuerzos nacionales conforme a las normas internacionales. Turquía tiene la palabra. Vicepresidente, como comunidad internacional, animamos a todos los países a comprometerse con derechos humanos y libertades fundamentales. Pero este aliento tiene que ser en forma de diálogo y cooperación dentro de todo el respeto. Las medidas coercitivas unilaterales contra cualquier país afectan el nivel de vida de su población, sobre todo los grupos vulnerables como los niños. En este entendido, mantenemos nuestra postura contra estas medidas unilaterales. Estas tienen efectos negativos contra el crecimiento económico, la estabilidad y la prosperidad. Por eso seguimos dando asistencia humanitaria al pueblo de Nicaragua. Exhortamos a la comunidad internacional a que no tome ese tipo de medidas y a que mantengan un diálogo constructivo con Nicaragua. Por todo lo anterior, estamos dispuestos a interactuar con todos los actores pertinentes, tanto dentro de Nicaragua como en el sistema de la ONU. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Georgia. Gracias. Mi delegación da las gracias a la alta comisionada adjunta por la presentación oral. Vemos las violaciones continuas de derechos y libertades contra el pueblo de Nicaragua.
Vimos lo que pasó con los dos prelados el año pasado que se detuvieron injustamente. Estamos preocupados por el acoso sistemático contra miembros de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos y pedimos que se libere a Monseñor Álvarez y otros detenidos y que se proteja su derecho a la libertad de credo y religión. A mi delegación también le alarma la cantidad cada vez mayor de enjuiciamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas y jóvenes activistas, simplemente por expresar su opinión opositora. Ha visto al menos 1000 casos de agresión contra defensoras de derechos humanos. Mi delegación se une al llamado del Alto Comisionado contra el régimen para que cumpla con los derechos de todos los nicaragüenses y para que cumpla con las recomendaciones de la ACNUD y todos los mecanismos pertinentes de derechos humanos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Honduras. Gracias, señor presidente. Honduras agradece al Alto Comisionado Adjunta por la actualización en el marco de la Resolución 52/2 titulada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua. Al respecto, deseamos reiterar nuestro compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos en todo el mundo, incluyendo nuestra región centroamericana. En este sentido, Honduras considera esencial que exista un diálogo constructivo y no confrontativo con el Estado concernido, con el propósito de fomentar un espíritu de confianza y una colaboración con los mecanismos de derechos humanos. Por tanto, recordamos la importancia de tomar en cuenta las posturas y decisiones soberanas de los Estados en estos espacios, incluyendo la información brindada por sus gobiernos. Mayores serán los avances que logremos alcanzar como naciones en materia de derechos humanos si trabajamos juntos de la mano, de manera inclusiva y equitativa, respetando los principios rectores de imparcialidad y objetividad sin instrumentalizar ni politizar los foros multilaterales. Expresamos nuestro deseo de que los mecanismos de derechos humanos y los Estados aborden las situaciones de país en un espíritu cooperativo y de respeto mutuo, para cumplir de manera eficiente y duradera con la aplicación en el terreno de los propios derechos humanos y las libertades fundamentales. Gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of... Tiene la palabra la distinguida representación de la Federación de Rusia. Gracias, presidente. La Federación de Rusia apoya una evaluación imparcial de derechos humanos de los países. Por eso es inaceptable que los mecanismos de derechos humanos presionen a Nicaragua y que se utilice información proveniente de fuentes dudosas a la hora de preparar los informes. Hay críticas terribles contra el Estado, lo cual no ayuda a mejorar la situación de derechos humanos. Al contrario, presiona aún más esa situación que ya es muy difícil en Nicaragua, sobre todo porque se aplica contra el país toda una serie de medidas ilícitas, unilaterales, coercitivas. Todos esos esfuerzos desestabilizan la situación política interna del país. Eso ingiere en los asuntos internos de Nicaragua y son ejemplos graves de la manifestación de ambiciones neocoloniales de los países del occidente. Esperamos que, al contrario, haya un diálogo constructivo de estos temas tan importantes de la agenda internacional de derechos humanos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de la República Árabe Siria. Muchas gracias a usted, vicepresidente. Reafirmamos nuestra posición de principio respecto de la politización y selectividad en materia de derechos humanos. No nos gusta que haya injerencia en los asuntos internos de los países. Eso pone en peligro la soberanía de los países y atenta contra la Carta de Derechos Humanos y los procedimientos de este Consejo. Condenamos los esfuerzos por desestabilizar a Nicaragua y todos sus esfuerzos en materia de lucha contra la pobreza y para alcanzar el desarrollo, sobre todo con las medidas unilaterales coercitivas que afectan la vida social y económica en ese país. Nosotros encomiamos que Nicaragua promueva los derechos humanos y, sobre todo, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Insistimos en la necesidad de que la ACNUD colabore con el Consejo dentro de principios de cooperación, no politización, universalidad y, al mismo tiempo,
tengan en cuenta los intereses de los países. Qué paradoja, porque a veces los países convocan a reuniones muy politizadas y hacen la vista gorda a lo que está pasando a manos de los israelíes contra el pueblo palestino. Muchísimas gracias. Doy la palabra a la distinguida representación de Ucrania. Señor vicepresidente, Ucrania agradece a la alta comisionada adjunta su actualización oral y comparte su grave preocupación sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. El gobierno se rehúsa a cooperar con los mecanismos de derechos humanos. Pedimos que haya una interacción y diálogo con todos los mecanismos de derechos humanos, sobre todo para que cumplan con sus obligaciones. Usan indebidamente la fuerza, cometen arrestos arbitrarios y afectan las libertades fundamentales, restringen la libertad académica. Esos son apenas unos ejemplos de lo que hace el gobierno para callar las críticas. Ignoran los derechos humanos a nivel nacional y además vulneran el derecho internacional de los derechos humanos y además respaldan la ocupación ilegal de Crimea. Exhortamos al gobierno de Nicaragua a que de manera inmediata e incondicional liberen a los encarcelados injustamente simplemente porque se oponen al gobierno y que dejen de vulnerar y atentar contra la soberanía territorial e integridad de otros estados. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Eritrea. Gracias, presidente. El seguimiento de las situaciones de derechos humanos de países específicos no tiene resultados positivos. Eso lo ha visto este Consejo con la oposición de Nicaragua y otros. Quisiéramos que hubiera una participación genuina y constructiva sobre la base del consentimiento y la cooperación mutua y teniendo en cuenta las expectativas y prioridades del gobierno de Nicaragua. Estos mecanismos han reconocido los logros alcanzados en el país y los progresos reales en el terreno. Y también se ha tenido en cuenta los retos que hay en el país mediante una evaluación objetiva. Hay que reconocer debidamente los progresos alcanzados en el país, como por ejemplo el hecho de que haya educación universal, servicios de salud y la promoción de los derechos de mujeres y niños, la seguridad ciudadana. Esas son algunas de las prioridades del gobierno de Nicaragua y lo encomiamos. Al respecto de lo anterior, para interactuar honestamente con el gobierno de Nicaragua hay que tener en cuenta la soberanía territorial, su integridad y su independencia. Por último, reiteramos nuestra oposición contra resoluciones y mandatos de países específicos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Suiza. Señor vicepresidente, Suiza agradece la presentación oral de la alta comisionada adjunta. Lamentamos que la situación de derechos humanos en Nicaragua se siga deteriorando. En los últimos meses se han tomado más medidas para acallar a los disidentes. También condenamos esos despidos de la Corte Suprema y todo lo que han hecho para socavar la independencia de la judicatura. Cientos de jueces y empleados los separaron de sus cargos. Esperamos que se respete la separación de poderes de toda sociedad democrática. Seguimos pidiendo enérgicamente que cese la represión contra la sociedad civil, el mundo académico y la oposición, sobre todo los defensores de derechos humanos y los representantes religiosos, que a veces no tienen más alternativa que salir del país. Por último, pedimos a las autoridades que tomen medidas que respondan a las observaciones del Comité CEDAW tras el examen de Nicaragua en octubre de los corrientes. Pedimos que las autoridades empiecen cuanto antes a colaborar con el ACNUD, con los órganos de tratados y los expertos y que pongan en práctica sus recomendaciones. Señora alta comisionada adjunta, ¿qué opina usted de cómo se puede garantizar un sistema judicial funcional e independiente en Nicaragua? Gracias. Thank you. I now give the floor to the... Gracias a usted. Tiene la palabra la representación de la República Popular Democrática de Lao. Gracias a usted, vicepresidente.
Lao da las gracias al gobierno de Nicaragua por su presentación. Mi delegación encomienda al gobierno de Nicaragua por los progresos alcanzados en el mejoramiento del desarrollo económico y social y por la reducción de la pobreza en el país. Todo ello pese a los retos y dificultades. Nuestro país reitera que la imposición de resoluciones específicas y de mandatos específicos para un país sin el consentimiento del país en cuestión son algo contraproducente y que socava el principio de un diálogo y una cooperación genuinos. Insistimos en que la promoción y protección de derechos humanos en este Consejo deben regirse por los principios de imparcialidad, objetividad, no selectividad y no politización. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra la distinguida representación de la India. Muchas gracias, señor vicepresidente. La India toma nota de la presentación oral de la alta comisionada adjunta sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Creemos que al preparar el informe hay que tener en cuenta la información que proporciona el país en cuestión y sus progresos en materia de igualdad de género y en dar servicios de salud a todos sus habitantes. Gracias. Gracias. Doy la palabra a la distinguida representación de Argelia. Gracias, señor presidente. Tomamos nota de la actualización oral presentada por el alta comisionada adjunta sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Quisiéramos aplaudir los esfuerzos de Nicaragua para promover y proteger los derechos humanos y les animamos a cooperar con el Consejo, la ACNUD y los mecanismos de derechos humanos. Asimismo, destacamos que la mejor manera de atender retos emergentes de derechos humanos en Nicaragua pasa por reconocer el marco nacional que debe atender la situación. Es importante enfocar los derechos humanos mediante un diálogo constructivo con el Estado en cuestión de conformidad con los principios de universalidad, objetividad, no politización, no selectividad, teniendo en cuenta los intereses de los países concernidos y sus características y respetando plenamente su soberanía. Abogamos a favor de una mayor asistencia técnica en Nicaragua, teniendo en cuenta sus prioridades nacionales y, si así lo solicita, para superar problemas socioeconómicos que esté encarando el país. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, vicepresidente. Saludamos a la alta comisionada adjunta. El Estado Plurinacional de Bolivia, fiel a sus compromisos de solidaridad, diálogo y cooperación, reitera su llamado a promover acercamientos genuinos y constructivos desde este Consejo, la Oficina del Alto Comisionado y los Estados para así promover la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas. Reiteramos también nuestra posición de no acompañar mandatos específicos contra países que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido. Además, que nos llama la atención la proliferación de estas iniciativas enfocadas en países del sur global. La imposición de estos mandatos profundizan la polarización y no propician diálogos constructivos. Llamamos a redoblar esfuerzos hacia la creación de lazos de confianza con los Estados para el acompañamiento técnico y el reforzamiento de las propias capacidades nacionales. Tomamos nota de los compromisos asumidos por el pueblo de Nicaragua y valoramos esfuerzos para preservar la estabilidad, la protección de derechos y el desarrollo de su país. Asimismo, reiteramos nuestro rechazo a toda imposición de medidas coercitivas unilaterales que afectan el disfrute pleno de los derechos de los pueblos, en especial a su derecho al desarrollo. Alentamos a explorar vías de cooperación constructiva con los mecanismos de derechos humanos e instamos a este Consejo a privilegiar los principios de imparcialidad, objetividad, no politización y no selectividad, así como los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Gracias, vicepresidente. Thank you. With that, we shall now turn to... Muchas gracias. A continuación vamos a pasar a la lista de oradores de instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Tiene la palabra en primer lugar Peace Brigades International.
Su Excelencia, nos preocupa la escalada represiva dirigida a silenciar las voces de quienes exigen el respeto a sus derechos fundamentales, a través de detenciones dirigidas y o masivas, cierre de organizaciones de sociedad civil, apatridia, destierro, confiscaciones, aprobación de leyes represivas, todas en contra de personas consideradas opositoras, sus familiares e incluso en contra de sus mismos funcionarios públicos. Hoy se encuentran más de 100 personas detenidas de manera arbitraria. Observamos el retorno de patrones como la tortura física y la criminalización bajo cargos de delincuencia común para encubrir la persecución política. Juicios express desde las cárceles y mediante videollamadas, sin la posibilidad de contar con abogados defensores de su elección. Persiste la desaparición forzada temporal entre las que se encuentran Freddy Quesada y Brooklyn Rivera. La denegación de atención médica, la entrega discrecional de medicamentos para enfermedades crónicas y las condiciones infrahumanas en las cárceles ponen en riesgo la vida de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Recientemente, 7 personas fueron trasladadas a celdas de máxima seguridad y aislamiento por haber cantado el himno nacional al inicio de una huelga de hambre, en la búsqueda de un trato justo, mejores condiciones alimenticias y el cese de actos de tortura y tratos crueles. Ante este contexto, instamos a todos los países a adoptar una postura más firme en la defensa de una población que sufre represión, bajo un gobierno que opera en impunidad y viola flagrantemente los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Servicio Internacional para Derechos Humanos. Su Excelencia, soy Cris, feminista y disidente sexual nicaragüense. Tengo 1 año de estar refugiada en Costa Rica. Recibí amenazas y persecución en mi país por parte de paramilitares y policía, esto como consecuencia de mi labor. En distintas ocasiones llegaron a mi casa, obligándonos a mí, a mi pareja y pequeña hija a salir de nuestro país en condiciones irregulares para evitar que fuera nuevamente detenido y torturado. Somos más de 170 mujeres defensoras en exilio o destierro. La impunidad es total por la violencia patrimonial, intrafamiliar y sexual hacia las mujeres en Nicaragua. Para las activistas, la cárcel y el exilio son las únicas alternativas que les deje el Estado. Más de 300 organizaciones de derechos de las mujeres tienen su personería jurídica cancelada. En este contexto alarmante, lamentamos particularmente la confrontación abierta del gobierno de Nicaragua al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de la ONU. Hago un llamado a los estados del Consejo de Derechos Humanos a incrementar los esfuerzos para que el gobierno de Nicaragua ponga fin a la violencia de Estado contra las mujeres y la sociedad civil y retome el camino de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos. Gracias, vicepresidente. En nombre de la FIDH, agradecemos la actualización de la alta comisionada adjunta. La situación en Nicaragua continúa deteriorándose. Hoy la FIDH publica la nota Destierro y Muerte Civil, en la que denuncia los graves impactos en los derechos humanos del despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas. Privación ilegal ocurrida en febrero de 2023 como estrategia de persecución y expulsión de opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas académicos y voces disidentes en Nicaragua. Con fundamento en la pérdida de la condición de nacionales nicaragüenses, las autoridades anularon registros civiles de identidad y decretaron la pérdida de derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, expropiación de viviendas, inmovilización de cuentas bancarias, así como la cancelación de pensiones de jubilación y la denegación de la atención en salud. Estas actuaciones las han dejado en una situación de inexistencia legal y han afectado sistemáticamente sus condiciones de titulares de derechos. La FIDH llama a la comunidad internacional a condenar las actuaciones que han profundizado los efectos de la apatridia, a exhortar al Estado de Nicaragua a que garantice la integridad y seguridad de la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y de Monseñor Rolando Álvarez, quienes permanecen apátridas en el país y en una situación de vulnerabilidad total, y a que libere de forma inmediata a todos los presos políticos en Nicaragua. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Buenas tardes, soy Rubén Moncada, defensor de derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. Agradecemos la actualización realizada por la alta comisionada adjunta y el continuo trabajo que realiza sobre Nicaragua. Personalmente, he testiguado la configuración de un Estado totalitario y policial que ha coartado los poderes e instituciones públicas y ha suprimido de modo absoluto las libertades de sus habitantes. Soy una de las miles de víctimas del exilio y otras violaciones como la anulación de mi título e historial académico universitario. El gobierno de Nicaragua se sostiene por la estrategia de terror, de violación sistemática de derechos humanos y de criminalización de cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo su continuidad. Las personas defensoras de derechos humanos hemos tenido que hacer frente a múltiples tipos de violencia. Personalmente, he experimentado vigilancia, persecución, estigmatización, difamación, allanamiento y requisas ilegales, que incluso incluyen tocamientos sexuales por razones de mi orientación y expresión sexual. Mi experiencia personal solo esboza algunos de los patrones represivos. Hay otros cuerpos que experimentan otras formas de represión, como la criminalización de los guardabosques mayagnas o el encarcelamiento de 3 activistas jóvenes mujeres del movimiento Ixua. Más de 100 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos. Por ello, solicitamos al alto comisionado continuar apoyando la defensa de derechos humanos en Nicaragua, abrir caminos para la democracia, así como impulsar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Y que para ello cuente con el respaldo de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Exigimos libertad para las presas y presos políticos. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra el Centro para Derechos Civiles y Políticos. Muchas gracias, señor presidente. En la costa caribe de Nicaragua persisten las violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas por colonos invasores y la inacción del Estado. En 6 años se registraron en los territorios 640 incidentes con 1.174 víctimas individuales y colectivas. Los desplazamientos forzados de comunidades indígenas son una consecuencia de constantes ataques, masacre, asesinato, amenaza, usurpación del territorio, impedimento a la libre circulación y quema de vivienda. No existe ninguna entidad ni mecanismo independiente que fiscalice y acompañe técnicamente a las comunidades. La persecución y criminalización hacia los defensores, líderes y lideresas indígenas se agudiza en el contexto de la aprobación del proyecto Bioclima, con financiamiento del Fondo Verde de Clima aprobado sin consulta previa, libre e informada. Denunciamos los efectos negativos potencialmente irreversibles en las tierras, territorios, recursos naturales y forma de vida, así como la realización de la pantomima de elecciones regionales. Instamos a este Consejo a solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones que garanticen la vida e integridad colectiva de las comunidades y sobre todo de las mujeres, y prueba de vida del líder misquito indígena Brooklyn Rivera, quien permanece desaparecido desde el 28 de septiembre del 2023, y la libertad para la lideresa Nancy Enrique. Los pueblos indígenas solicitan la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro a las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos. Solicitamos al alto comisionado que elabore un informe sobre el impacto del proyecto de Bioclima y la grave situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra Cívicus, Alianza Mundial para la Participación de la Ciudadanía. Gracias, señor presidente. Cívicus y la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG celebramos la liberación de 222 presos políticos, pero nos alarma la decisión de desterrarlos y despojarlos de su ciudadanía, así como a otros 96 críticos del gobierno y la confiscación de sus bienes. No olvidemos a los más de 90 personas detenidas arbitrariamente por el gobierno, entre ellos el monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años en prisión. La situación del espacio cívico en el país es crítica y se deteriora aún más debido al esfuerzo concertado del gobierno por sofocar
sofocar toda forma de opinión disidente. Desde principios de 2022, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personería jurídica de más de 3.444 organizaciones no gubernamentales. La situación empeora aún más por la negativa total del gobierno a cooperar y comprometerse con los organismos internacionales de derechos humanos. Las numerosas recomendaciones recibidas para que ponga fin a la impunidad de los abusos graves y desista de utilizar las detenciones arbitrarias como medio para reprimir la disidencia han sido deliberadamente ignoradas por el gobierno, quien ha hecho caso omiso de los llamamientos para derogar los marcos jurídicos que violan los derechos civiles y políticos. Pedimos al gobierno de Nicaragua que ponga en libertad a todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil detenidas arbitrariamente y que retire todos los cargos contra ellas. Respetar en todo momento el Estado de Derecho y garantizar la independencia del Poder Judicial y de otras instituciones del Estado. Abrir su frontera a todos los ciudadanos nicaragüenses que esperan regresar a su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Aula Abierta. Muchas gracias, señor presidente. Soy Medardo Mairena, miembro y fundador del Movimiento Campesino de Nicaragua, expreso político, condenado a 229 años de prisión en 2 periodos. Fui torturado, desterrado y declarado apátrida por el gobierno Ortega y Murillo. Nicaragua es un estado que vulnera todos derechos humanos, sistemáticos en todos los derechos, ni distinción. La represión ha incrementado, ha forzado al 12% de los nicaragüenses al exilio. Los campesinos han tenido que abandonar sus tierras y enfrentar el exilio. Los adultos mayores no han sido escapados de la represión estatal. La libertad religiosa no existe. El derecho a la educación ha sido afectado por el cierre de 29 universidades. Pido al Consejo y a los estados que tomen acciones contundentes para que cese la represión sistemática que enfrentamos los nicaragüenses, sobre todo los campesinos y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Flexibilizar las políticas migratorias para detener la deportación a nicaragüenses que sus vidas estarían en riesgo al regresar a Nicaragua. La libertad inmediata de más de 100 presos políticos, incluyendo la de Monseñor Rolando Álvarez, y la prueba de vida del líder indígena Brooklyn Rivera. Hay más de 6 millones de seres humanos que tenemos la esperanza y la confianza en la comunidad internacional y en la Declaración de los Derechos Universales de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Human Rights Watch. Agradecemos la actualización del Alto Comisionado sobre la situación en Nicaragua. El Gobierno sigue recurriendo a la represión para acallar toda crítica o disidencia. Las autoridades han desmantelado sistemáticamente a los grupos de la sociedad civil en el país, han utilizado o han abusado de leyes para poner fin al registro jurídico de más de 3.500 organizaciones no gubernamentales. Aproximadamente el 50% de las ONGs registradas oficialmente en Nicaragua, según las últimas cifras oficiales. En octubre, 81 presos políticos siguen encarcelados, según los grupos de derechos humanos. Esto incluye al obispo Rolando Álvarez, cuyo caso es un ejemplo de los ataques constantes contra la Iglesia Católica. Los grupos indígenas también son objeto de violencia persistente, que incluye detención arbitraria, persecución y confiscación ilegal de sus territorios tradicionales. En noviembre, la decisión de Nicaragua de retirarse de la Organización de Estados Americanos se aplicó, privando así a numerosos nicaragüenses de poder recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El país no ha permitido que mecanismos de supervisión ingresen en el país desde 2018. La comunidad internacional, en particular los estados de América Latina, deben actuar de manera categórica para abogar a favor de una transición democrática que garantice los derechos en Nicaragua, y hay que exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos y supervisar atentamente que cualquier préstamo existente o donación al gobierno de Nicaragua se utiliza para cometer violaciones de derechos humanos o que se absorben debido a la corrupción. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la Fundación de Desarrollo Panamericano. Soy Lizeth Dávila, madre de Alvarito Conrado, de 15 años, quien fue asesinado, miembro de Asociación Madres de Abril, defensora de derechos humanos y miembro de Coalición Nicaragua Lucha. Gracias a PAD por
facilitar mi presencia. Como familiares de personas asesinadas por el Estado de Nicaragua, junto con el pueblo sufrido, asediado, encarcelado, exiliado y desterrado, continuamos con nuestra lucha incansable por el respeto a los derechos humanos y a la justicia sin impunidad que nuestros hijos y familiares merecen. Son 355 víctimas mortales que dejó la represión estatal en el año 2018. Esto debidamente documentado por el MECENI y por el GREM. Reiteramos nuestro llamado como madres y como sociedad a que se continúe escuchando nuestra demanda de justicia y reparación. No se puede normalizar la crisis sociopolítica y de derechos humanos que aún vivimos en Nicaragua. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para llamar al Estado de Nicaragua a cumplir los convenios y tratados en materia de derechos humanos. En Nicaragua no hay ningún tipo de libertad. Vivimos una crisis migratoria sin precedente, obligando al 12% de la población a un exilio forzado. Y la falta de acceso a la justicia es eminente. El destierro ha sido una realidad y el derecho a la vida ha sido nuestra lucha desde que nos arrebataron la vida de nuestros hijos. También en las cárceles de Nicaragua tenemos a más de 100 personas privadas de libertad. Dentro de ellas, familiares de víctimas mortales, la cual demandamos su libertad y así como el líder indígena Misquito Brooklyn Rivera. La Asociación Madres de Abril insta al Consejo de Derechos Humanos que sigan realizando las investigaciones exhaustivas sobre el asesinato de las víctimas que ha dejado el gobierno de Nicaragua como medida de represión. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra la Asociación de Colegios de Abogados. Seguimos preocupados ante el deterioro continuado del Estado de Derecho en Nicaragua, así como la implicación del Gobierno, la independencia judicial, la persecución de personas y grupos considerados como voces disidentes. Lamentamos la retirada de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. En octubre de 2023 fue destituido el presidente de la Corte Suprema por el presidente Ortega. En los días que siguieron, muchos magistrados también fueron destituidos, lo cual condujo al desmantelamiento de la Corte Suprema. Aproximadamente 9.000 empleados. Esto es preocupante. Se desmantelan precisamente la supervisión sobre los poder ejecutivo. La independencia está reconocida como un precepto fundamental del Estado de Derecho y la influencia gubernamental menoscaba esta. Numerosos defensores de derechos humanos y aquellos que son percibidos como opositores políticos siguen siendo detenidos arbitrariamente tras unos juicios. Lamentablemente hay un sonido muy molesto que no nos permite interpretarlo. Lamentamos mucho. Mechanism creating a chilling effect and contributing to the shrinking of civic space in the country. The Barry urges the government of Nicaragua to immediately release all those arbitrarily detained and annul all legal proceedings against them, to uphold its international human rights obligations, and lastly, we call on the High Commissioner and on this Council to keep monitoring closely the deterioration of rule of law in the country. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al último orador de la lista. A continuación daré la palabra a la alta comisionada adjunta para que conteste a las preguntas formuladas y para que haga unas últimas observaciones. Gracias, señor vicepresidente, excelencias, damas y caballeros, estimados representantes de la sociedad civil. Muchísimas gracias por haber compartido sus sugerencias y varios comentarios. Se han hecho varias preguntas. Empezaré por la relativa a las próximas elecciones regionales que tendrán lugar en marzo de 2024 y nuestras recomendaciones con relación a estas elecciones en regiones autónomas del norte y del sur del Caribe son las siguientes. En primer lugar, poner en libertad a Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez para que puedan participar libremente en la campaña electoral. Restaurar la personalidad jurídica de todos los partidos políticos que han sido cancelados, incluido Yatama, el Partido Conservador y muchos otros, para garantizar que hay pluralismo político y garantizar que se respeta la libertad de expresión y de reunión, el derecho a la participación política que deben ejercer todas las personas en el contexto de estas elecciones regionales, independientemente de su afiliación política y libre de toda represión y represalia. Quisiera reiterar las recomendaciones del Alto Comisionado de 2022 sobre la necesidad de introducir reformas jurídicas
para que la Ley 170 electoral se adecúe a las normas internacionales y también a la independencia del Consejo Electoral y el nombramiento sobre magistrados y jueces, y facilitar la participación de observadores nacionales e internacionales e independientes. También se ha hecho una pregunta sobre el papel de la comunidad internacional, de los estados de acogida, para ayudar a los nicaragüenses que viven en el exilio. Ha habido un número sin precedentes de nicaragüenses que han huido del país. Y yo quisiera dar las gracias en primer lugar a los terceros países que les han dado refugio y protección y los reconocen como refugiados. Es imperativo que se respete el principio de la no devolución, el no refoulement. Ningún nicaragüense que puede ser objeto de persecución o represión no debe ser devuelto al país. También les animo a todos a respetar los derechos de los nicaragüenses que solicitan protección en su territorio. Muchos de ellos de los pueblos indígenas, pero también mujeres, niños, personas con discapacidad, personas de edad que requieren un apoyo especial para acceder a estos derechos, en particular la salud y la educación. Hay una lista de espera muy larga en las solicitudes de refugiados y a la hora de determinar esa condición. En muchos casos esto menoscaba el acceso a derechos básicos como el derecho al trabajo, y les animamos a fortalecer sus esfuerzos y a acelerar estos procedimientos cuando puedan. También se ha hecho una pregunta sobre la protección de los defensores de derechos humanos y la oposición democrática, protegerlos de más persecución en Nicaragua. La oficina sigue plenamente comprometida a seguir de cerca y documentar las violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose en Nicaragua. El Gobierno y sus aliados no deben seguir ignorando las pruebas. Es necesario un cambio en el país, es urgente, y la oficina está dispuesta a facilitar un pleno apoyo para lo que vemos como un cambio necesario hacia los derechos humanos. Y lo hacemos en un espíritu de diálogo, de titularidad nacional, para que se respeten los derechos humanos, tal como han propuesto muchos hoy. La comunidad internacional debe seguir supervisando la situación y dejar claro que se apoyará a la sociedad civil en sus esfuerzos de promoción de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Esto es algo que debe permanecer en la agenda internacional. La comunidad internacional debe garantizar colectivamente que no prevalece la impunidad. Es importante que haya esfuerzos constantes hacia la rendición de cuentas y la justicia. Esto es primordial. Los estados en la región han hecho unos esfuerzos encomiables a la hora de dar refugio a los nicaragüenses que han huido del país, y tal como señalaba antes, es importante que sigamos con estos esfuerzos garantizando una protección robusta, asistencia en el sector de la salud, la educación, y evitando prácticas de rechazo de refugiados y de solicitantes de asilo o expulsiones colectivas, ello para salvaguardar a los nicaragüenses que siguen huyendo de la violencia, de abusos, de persecución y cuyas vidas corren peligro. Con relación a qué es lo que más se puede hacer para que se ponga en libertad a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente y para restaurar los derechos civiles y políticos, exhorto al Consejo y a sus mecanismos a seguir estudiando detenidamente estos aspectos, todos estos elementos, a seguir prestándoles atención, manteniéndolos bajo el radar. Es importante que haya una vigilancia internacional. Esto debe seguir siendo una prioridad hasta que consigamos trabajar, cooperar mejor con Nicaragua, y en particular yo quisiera alentar a los Estados miembros a seguir asistiendo a la sociedad civil nicaragüense, muy valiente, tanto dentro del país como en el exilio. Esas contribuciones son cruciales y seguimos comprometidos para promover su protección e impulsar su participación. Y por último, se han hecho referencias a sanciones.
Desde la perspectiva de nuestra oficina, este tema se analiza bajo una perspectiva de derechos humanos y determinar si las sanciones tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos de la población, sobre todo en esos sectores en los que hay situaciones de vulnerabilidad o donde los más marginados pueden sufrir adicionalmente. Y tal como hemos mencionado en varias ocasiones, las sanciones contra personas e instituciones nicaragüenses vinculadas con el gobierno, impuestas por varios estados y la Unión Europea por su presunta responsabilidad de la comisión de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, no incluyen sanciones amplias económicas o por sector contra el Estado nicaragüense o el pueblo nicaragüense, o embargos comerciales que afecten al desarrollo económico general de Nicaragua. Dicho esto, no hemos recibido información de las autoridades nicaragüenses ni otros actores que nos permitan evaluar más el posible impacto negativo sobre el derecho de las personas. Quisiera reiterar nuevamente nuestra invitación a las autoridades para que compartan toda la información relevante sobre el tema de las sanciones para que podamos cerciorarnos nosotros de que ese es el caso. Muchas gracias de nuevo, señor vicepresidente. Muchas gracias, excelencias, estimados colegas. Con esto llegamos al final de esta reunión. Quisiera dar las gracias a la alta comisionada adjunta por su presentación y a todos los que han participado por sus contribuciones. Permítanme recordarles que mañana a las 10 escucharemos la actualización oral del alto comisionado sobre la situación en los derechos humanos en Ucrania, lo que seguirá un diálogo interactivo. Clausuro así el diálogo interactivo sobre el informe oral del alto comisionado sobre la situación en los derechos humanos en Nicaragua.